Fe imparable. Nada va a poder apagar tu fe en Cristo Jesús. Amén. Pues hoy es la penúltima enseñanza de esta serie que nos ha gustado tanto a todos nosotros, porque hemos sido beneficiados, bendecidos en el ejercitar la fe en Cristo. Y he titulado a la enseñanza de hoy: mucho más viene en camino. ¿A cuánto les gusta escuchar esa noticia? Mucho más viene en camino, porque así es Dios. Nosotros creemos que lo que Dios ya hizo en nuestras vidas, pues ya lo hizo y damos gracias por ello, pero qué sorpresa es descubrir que Dios no tiene límites para bendecir a sus hijos. Amén. Dios no tiene límites para bendecirte. Di conmigo fuertemente: Dios no tiene límites para bendecir mi vida. Y con esto deducimos que los límites los ponemos nosotros. Nosotros somos quienes nos limitamos de recibir. Nosotros somos quienes nos privamos de tomar lo que nos ha sido heredado en la cruz del Calvario. ¿Sabes que Jesús no te heredó un poco de sanidad? Él te heredó total sanidad en la cruz del Calvario. Amén. ¿Sabes que Dios no te provee lo mínimo suficiente para que ahí la pases? Pero dice la palabra de Dios que Él suplirá todo lo que nos falte. ¿Cuánto? Todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues quiero preguntarte si alguna vez te has sentido en desventaja. Alguna vez que recuerdes que te has sentido en desventaja ante otras personas, ante una oportunidad que no pudiste aprovechar, ante una situación que te preparaste para ello y parece que alguien más llegó antes, más temprano, y se llevó la oportunidad que tú querías. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Híjole, pareciera algo constante en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos aquí son hermanos menores? Los más pequeñitos o los de en medio, hermanos sándwich. ¿Sí? Pueden bajar la mano. ¿Cuántos son hermanos mayores? ¿Sí? Ok. Bueno, pueden bajar las manos. Señoras, señores, aquí se divide la iglesia entre víctimas y abusivos, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, yo era primo menor, era el primito. Javiercito me decían, porque me llamo Javier, por si no lo sabían. Javiercito. Y era tremendo, tremendo. Tengo una tía a quien quiero mucho, que cada vez que iba a su casa le decía a sus hijos: escondan todo porque viene Javiercito. Y todas las cosas así de cristal que tenía en la sala las subían a las repisas y era tremendo. Pero cuando se trataba de convivir con mis primos mayores, yo no era el victimario, yo era la víctima. Porque mis primos mayores siempre llegaban primero. Si mi abuelo, y tenía un abarrote mi abuelo, si mi abuelo iba a regalarnos el pan que no se pudo vender ese día, todos mis primos mayores llegaban primero y yo llegaba al final y no había nada y me ponía a llorar. Y en una ocasión recuerdo que nos subimos todos a la azotea de la casa de mi abuela y yo era el más pequeño, yo tenía como 3 años y yo fui el último en llegar. Y ya que estábamos todos arriba, uno de mis primos mayores dijo: híjole, ahí viene mi abuelo. Y mi abuelo era un abuelo, sí, consentidor, pero también era un abuelo, ¿cómo le podemos decir? Sin tareador, ¿sí? Era un abuelo que nos pegaba unas buenas. Así que el abuelo venía y todos: ahí viene mi abuelo. Y todos se bajaron corriendo. Y yo me sentí en total desventaja, porque todavía recuerdo que yo bajaba las escaleras un pie y luego el otro, un pie y luego el otro. Estaba muy pequeño. Entonces cuando yo llego al final, está mi abuelo. Lo que veo son sus pies y yo miro hacia arriba bien asustado y vi en la expresión de mi abuelo que le dio risa verme mi cara, ¿no? Me imagino que yo estaba bien chico y se quiso reír y me dice: ¿y tú, niño cara de chiste? ¿Qué haces ahí? Y me sentí tan ofendido con esa expresión que me puse a pensar en algo creativo y mi respuesta fue: ¿y usted, señor cara de pato? Y me gané una buena cintariza, ¿no? Y lloré toda la tarde. Pero muchas veces hemos estado en esa posición de llegar al final, de sentir que otros nos pasan por un lado y nos ganan la oportunidad, llegan primero. Y sabes, la Biblia está llena de historias así,
de personas que no tenían la posibilidad de llegar al lugar donde las cosas sucedían. Una de las historias que viene a mi mente es la historia del paralítico del estanque de Bethesda, que dice la Biblia que solo una vez al año la superficie de ese estanque, la superficie ahí en el agua, se sacudía, se movía, porque un ángel tocaba la superficie y el primero en llegar era sano. ¿Qué posibilidades tenía ese paralítico de llegar un día en primer lugar? Ninguna posibilidad. Pero un día Jesús vino y le preguntó de manera directa: ¿quieres ser sano? Entonces el hombre comienza a desahogarse y a explicar su situación tan triste, diciendo: Señor, siempre he querido ser sano, pero otros llegan antes. Y me encanta Jesús cómo es de práctico, ¿verdad? Le dice: ¿quieres ser sano? O sea, no te estoy preguntando qué posibilidades tienes, solo: ¿quieres ser sano? ¿Necesitas ser sano? Sí, Señor, sé sano. Levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó triunfante, victorioso, libre de ese padecimiento. Amén. Y así como esa historia, hay muchas historias. Dios se siente atraído por tus desventajas, no porque a Él le guste que tengas desventajas, no porque Él genera esas desventajas, sino porque tu debilidad es el escenario perfecto para que su gracia se manifieste en tu vida. Amén. Diga el débil, diga el débil, amén. Diga el débil, fuerte soy. Dice la palabra de Dios que la gracia se va a manifestar abundantemente cuando tú puedes reconocer tu debilidad. Su poder se perfecciona ¿dónde? En tu debilidad. Cuando tú vienes a Dios con una actitud arrogante de que tú puedes, que no necesitas ayuda, ok, Dios te deja hacer, te da libertad. Pero cuando tú reconoces que necesitas ayuda, Dios no puede evitar sentirse atraído a derramar su gracia en tu vida. Amén. Recuerdo también cuando era pequeño que yo siempre veía a los niños jugar fútbol en la calle y mi deseo era formar parte de algún equipo, ¿verdad? Pero la verdad, 2 pies izquierdos, terrible para jugar fútbol, malo es poco. Y recuerdo que los niños de la cuadra un día se compadecieron de mí y me invitaron y comenzaron a pelearse por mí, ya que me vieron jugar. Comenzaron a pelearse por mí, pero para no quedarse conmigo en su equipo, ¿no? Entonces, de esas veces que se reunían todos en bola y decían: ok, yo escojo a fulano, decía uno de los capitanes, y el otro: yo escojo a sultano, y yo a él, y yo a aquel, y empezaban. Y yo veía cómo se iban desapareciendo todos, y al final quedaba yo parado ahí en medio, ¿no? Y se volteaban a ver y se iban a echar un volado, ¿no? A ver quién se quedaba conmigo. Se siente feo, ¿verdad? Se siente feo, pero sabes, la Biblia nos narra una historia en particular que quiero que leamos juntos, y la forma en que concluye esta historia se convierte en un principio espiritual para nuestras vidas, que si lo aplicamos y lo creemos, cobra gran resultado y relevancia en nuestras vidas. Amén. Y es Mateo 20, del 1 en adelante. Vamos a leer juntos. Dice así, léalo conmigo. Dice: el reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Ahora ustedes. Ahora yo. Como a las 9 de la mañana salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados. Cerca del mediodía volvió a salir y lo mismo hizo a las 3 de la tarde. Y ok, aquí hacemos una pausa en todo este pasaje porque es un poco largo, pero yo quiero que ustedes analicen cuántas veces salió esta persona a contratar, cuántas veces dio esa invitación a ciertos grupos de personas para que se incorporaran, para que vinieran y formaran parte de la labor de esa viña. ¿Cuántas veces? ¿3? ¿4? ¿Quién da más? En realidad fueron 5 veces. Dice que la primera vez
Él salió muy temprano, salió por la mañana. Aquí está la primera vez. El dueño de la finca salió por la mañana. Cuenten, 1. Y después dice que a las 9 de la mañana volvió a salir. Ya van 2. Después dice que, a ver, cerca del mediodía volvió a salir. Ya van 3. Y luego a las 3 de la tarde. Y por fin a las 5 de la tarde. ¿Cuántas veces? 5. Aquí no va tercera va la vencida, aquí a la quinta va la vencida. ¿Y cuántos saben lo que significa el número 5 en la Biblia? Es el número de la gracia. Los que recibieron la invitación la quinta vez fueron los últimos, pero los últimos bajo la gracia serán los primeros. Amén. Somos una iglesia que acaba de nacer. Somos una iglesia muy joven. Tenemos menos de 3 meses, o ya 3 meses, casi 3 meses. Y sabe que eso no nos atemoriza ni nos asusta, porque creemos en el principio de la gracia de Dios. Amén. Que seas el último no significa que estarás al último. Que seas el último enfocado en la gracia de Dios, sabes que te convierte en candidato para recibir como si fueras primero también. Amén. Y aquí hay una enseñanza muy profunda que aplica en todos los sentidos de la vida. Quiero que prestes especial atención al último grupo que fue invitado. Estaban sin nada que hacer ahí en la plaza y viene este hombre y les invita. Vamos a continuar leyendo. ¿Ustedes? Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. ¿Siguen ustedes? A ver, no me lo quiten, es mío el 10. Es mío el 10, ¿no? Ah, bueno, es el 10 el que sigue, ¿verdad? Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. ¿Siguen ustedes? Decían: estos últimos han trabajado una sola hora y les has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. Esa es tu paga, tómala y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te di a ti, así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Amén. Amén. Sabes, si tú lees este pasaje con ojos humanos, o si tratas de comprender la lógica de este pasaje, probablemente te vas a frustrar. A lo mejor vas a pensar: ¿qué onda con este señor, verdad? ¿Por qué le paga no lo proporcional, sino les pagó tan poquito? Y ahí comienza uno a frustrarse tanto. ¿Cuántos saben que la gracia de Dios no tiene lógica humana? ¿Cuántos saben que el amor de Dios no se mide con la lógica humana? No se puede interpretar con tus conocimientos. El amor de Dios es siempre sorprendente, es disruptivo. Nunca sabes de qué manera Dios va a hacer las cosas. Es imposible saber cómo Dios va a traer la respuesta a la necesidad que tú tienes. Lo que sí te garantizo es que Él siempre sabe hacer mucho más de lo que pedimos o lo que pensamos. Amén. Siempre sabe hacer mucho más. Y si te das cuenta, aunque tratamos de entender con la lógica humana, aún con la lógica humana, quiero decirte que aquí hay justicia. Porque cuando le reclaman los primeros al dueño de la finca o al mayordomo, que dice que fue quien les pagó a cada uno de ellos, siempre que tú veas una figura de mayordomo en la Biblia, la figura de mayordomo representa al Espíritu Santo. Dios envía a su Espíritu Santo a administrar los recursos de su reino y a repartirlos. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo ha repartido dones a los hombres y lo ha hecho de una forma soberana. Todo ser humano ha recibido un don
un talento de Dios, y a veces nos enojamos y decimos: a él Dios le dio ese talento, ni lo merece, ni lo está usando bien, y yo también que me porto tan bueno que soy, ¿verdad? Y Dios no me ha dado nada. No es que Dios no te ha dado nada, es simplemente que nunca estamos conformes o no estamos contentos con lo que tenemos. Pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, que una de sus funciones es repartir dones a los hombres. Y aquí vemos esa figura de mayordomo representando al Espíritu Santo. Y viene y le paga a cada grupo conforme a qué. Aquí lo dice: conforme fue convenido, conforme fue tratado o prometido. Entonces la pregunta es: ¿fue deshonesto el mayordomo en pagar a cada quien lo convenido? De ninguna forma. Aquí dice claramente que cuando el primer grupo reaccionó, y ahí yo creo que ahí fue el origen de las huelgas, ¿verdad? Y los sindicatos quizás, ¿no? Ahí yo creo que dijeron: esto es injusto, y se formó el primer sindicato de trabajadores. Y sabes, es claro cómo este hombre, este mayordomo, le dice: ¿qué no quedé contigo en darte un denario por el día? Aquí no dice denario, pero si leemos en otra de las versiones eran denarios, y habían convenido por un denario. Le dice: ¿qué no te prometí un denario por toda tu jornada? ¿Ese era el pago equivalente a todo un día de trabajo? No, pues sí. Entonces, ¿qué contigo? Yo te cumplí. ¿No tengo yo derecho a usar mi dinero como yo quiera? ¿O debo pedirte permiso? ¿No tengo yo derecho a ser generoso? Así que te cumplí, adelante. Pero realmente los que recibieron en proporción mucho más fueron los que llegaron al final y solo trabajaron una hora. Hermanos, esto tiene dos connotaciones o tiene dos explicaciones. Una de ellas es para que tú lo apliques a tu vida. Probablemente te sientas en desventaja. Quizás acabas de conocer a Dios y veas a otras personas y dicen: ¿cómo saben? Y yo sé tan poquito. Ay, ¿cómo han vivido experiencias tan bonitas con Dios? Y yo apenas voy empezando. Y te sientes un poco desanimado. La gracia de Dios te pone en la misma ventaja. La gracia de Dios hace que todos sean candidatos. La gracia de Dios te pone en un lugar privilegiado, no por tus méritos, pero por el amor de Dios por ti. Amén. Porque es el corazón de Dios bendecir y dar. Ese es su corazón. Pero la otra explicación es una explicación profética que abarca toda la historia de la iglesia. Toda la historia. ¿Pueden imaginar cuántas generaciones de cristianos han existido en la historia? ¿Cuántos cristianos han pagado tan alto precio por establecer el evangelio en diferentes países? ¿Puedes imaginar cuántos cristianos tuvieron que dejar casa, padres, hermanos, comodidades, por ir a una isla remota y hablarle el evangelio a un grupo no alcanzado? A mí me encanta leer biografías de hombres y mujeres que fueron una base para el desarrollo de la iglesia en el mundo. Y nosotros, el día de hoy, domingo, estamos recibiendo todo ese trabajo. ¿Te puedes imaginar quién vino y trajo aquí a México el evangelio? ¿Quién habló aquí por primera vez del nuevo pacto? ¿Quién nos enseñó a creer en las bondades de Dios? ¡Wow! Qué maravilla que alguien se tomó ese paso de obediencia y de fe y vino e invirtió su vida aquí. Y hoy estamos aquí sentados recibiendo esos beneficios. A lo mejor es como los últimos que llegaron a la viña, ¿verdad? Y sabes que el pago que le dio Dios a todos aquellos hombres, mujeres, es el pago que Dios te está dando a ti el día de hoy, o la dádiva, o la bendición, o el regalo. Y alguien que no entiende el amor y la gracia de Dios puede decir: esto es injusto, esto no está bien, esto debería ser diferente. Aquí en la tierra las cosas pueden aplicar diferente, pero en la eternidad, en lo espiritual, Dios tiene otra manera de hacer las cosas. Los últimos, dice la palabra de Dios, ¿qué? Serán los primeros. ¿Saben que ese fue el primer pasaje que me aprendí cuando acepté a Cristo de niño? Cuando tenía como 8 o 9 años. Tan convenientemente ese fue mi primer pasaje y lo aplicaba tanto. Llegábamos a comer, yo llegaba al último y mis hermanas ya estaban sentadas desde antes. A mí sírvame primero, porque yo llegué al último, porque los últimos seremos los primeros. Y siempre a mis hermanas las molestaba con ese versículo bíblico, ¿no? Bien conveniente. Pero cuando estaba leyendo este pasaje, yo digo: Señor, debe haber más contenido aquí. No es nada más un relato metafórico.
No es nada más una parábola. Si Jesús estaba hablando esta parábola, seguramente hay un gran contenido en las raíces. Y en eso Dios me habla al corazón y me dice: ¿has pensado a qué horas mi hijo Jesús murió? Wow, a las 3 de la tarde. Vamos a leer el siguiente versículo. Ok, aquí en Marcos 15:33 lo leemos juntos. Dice así: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. ¿Quiénes recibieron más? Los que fueron invitados a las 5 de la tarde. ¿A qué horas murió Jesús? A las 3. ¿Y los demás invitados a qué horas fueron invitados? Antes de las 3. Es muy diferente recibir antes de la promesa dada en la cruz del Calvario a recibir después de que la promesa fue consumada. Amén. Está hablando de dos pactos. La cruz partió la historia en dos pactos. El pacto antiguo quedó antes de la cruz. Jesús vivió bajo la ley. Es más, no solamente Jesús vivió la ley, se convirtió en esclavo de la ley. Amén. Él hizo la ley su carga. Él hizo la ley su meta, cumplirla todos los días. Hemos explicado que la ley, ojalá nada más fueran 10 fragmentos o párrafos, o fueran 10 ordenanzas, pero esos 10 mandamientos son 10 encabezados de más de 630 ordenanzas. La ley de Moisés era tan completa, tan perfecta, que ningún ser humano en sus propias fuerzas podía cumplirla a la perfección. Jesús sabía eso. Dedicó 18 años de su vida, 30 años de su vida. La última vez que escuchamos de él de niño es a los 12 años. Después escuchamos de él a los 30. Esos 18 años no mencionados de Jesús fueron de tiempo completo en el cumplimiento perfecto de la ley por ti y por mí. Amén. Jesús cumplió toda la ley. Entonces, cuando él fue crucificado, llama mi atención que dice en el versículo 37 que soltó otro fuerte grito. Y ese fuerte grito, ¿qué diría? No lo leemos aquí en el Evangelio de Marcos, pero lo podemos leer en los otros evangelios. Dice claramente cuál fue ese grito. Él gritó: consumado es, y entregó su espíritu. Amén. Él dijo: ya terminé. ¿Qué terminó Jesús? El completo pago de tu esclavitud, tu redención. Él pagó tu redención. Amén. Busqué en el diccionario el significado de la palabra redención y es impactante y precioso el significado. Redención es lo que hace una persona cuando compra a un esclavo para hacerlo libre. Es comprar a un esclavo y darle la libertad. Eso es redención. Y lo que hizo Jesús en la cruz fue liberarte a ti y a mí de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de las circunstancias. Y cuando él gritó en la cruz: consumado es, a partir de ahí empieza otra dispensación en la historia. Empieza otro tiempo para la humanidad. Empieza la dispensación de la gracia, la dispensación de un nuevo pacto. Y sabes, es el pacto en el que vivimos. Somos los creyentes de la última hora. Amén. Somos los creyentes que llegamos al final a trabajar. Nuestra fe está sustentada en cientos y miles de años de historia, pero estamos viviendo los últimos tiempos. Pero Dios dice que recibirás más. Amén. Su nuevo pacto eso nos promete, que recibiremos mucho más. Gloria a Dios. Si esto te da gozo y alegría, dale un fuerte aplauso a Dios, porque es su bondad, es su generosidad. ¿Sabías que muchas respuestas de Dios vienen en camino para ti? Justo en este momento, si haces un recuento de todas tus peticiones, solamente de lo que va este año 2019, deja tú atrás las peticiones del 2018, lo que tú has pedido a Dios este 2019, tus necesidades, Dios sabe cada una de ellas. Amén. Y yo sé que la pregunta que tenemos en común es: ¿y para cuándo? ¿Verdad? Como la canción, ¿verdad? ¿Y para cuándo, Señor? ¿Para cuándo va a llegar la respuesta?
¿Para cuándo va a llegar la solución a mi necesidad? La provisión a mi necesidad. Pero sabes, Dios, hay 3 razones por las cuales desea que recibas en este tiempo mucho más. Vamos a dejar el cuándo para el final, pero un hecho real es que hay 3 razones que hoy te quiero compartir por las cuales Dios desea que recibas en este tiempo mucho más. Amén. Y la primera razón de por qué Dios desea que recibas es porque tu necesidad, como dije hace un momento, es el escenario perfecto para que la gracia de Dios se derrame en tu vida. Gloria a Dios. ¿Te has dado cuenta que los héroes o los ganadores en la Biblia tienen en común una de estas 3 cosas? O son los últimos, o son los que andaban perdidos, o son los que tienen menos. Los que tienen menos, los perdidos y los últimos. Está bien fácil aprendértelo en inglés porque se parecen las palabras the lost, the last and the least. Pero en español sería los perdidos, los últimos y los que tienen menos. Esas 3 situaciones todos las hemos vivido. Esas 3 situaciones las hemos experimentado. Y qué increíble que ante la bondad de Dios esas situaciones no te excluyan de la presencia de Dios. Esas situaciones hacen que Dios quiera intervenir en tu vida. Amén. Esas situaciones hacen que Dios quiera manifestarse en tu vida. Dice la palabra de Dios en Mateo 19:29. Léanlo conmigo, por favor. Dice: cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Esta es una promesa de Dios a tu vida. Dile a tu vecino: ¿estás listo para 100 veces más? Eso sí les gusta repetir bien rápido, ¿verdad? A mí también. ¿Estás listo para recibir 100 veces más? Es la forma de Dios de decirte que tú nunca le vas a ganar a Él. Es la forma de Dios de decirte que si tú eres dadivoso, generoso, bien por ti, porque estás ejerciendo tu nueva identidad en Cristo. Amén. Cuando tú eres generoso, dadivoso, esa es una expresión consecuente de quién eres ahora como hijo de Dios. Si tú te das cuenta, este mundo actúa bajo otra situación o sobre otra base. Este mundo da si le conviene dar. La gente hace tratos, convenios, pero hay un ganar-ganar. Eso es justo, eso está bien. Pero el corazón de Dios es simplemente generoso. Es dar, es bendecir. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Sí y solo sí eres bueno. ¿Así dice la Biblia? No, Él solamente dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuándo o en qué circunstancias te encontrabas el día que Jesús vino a tu vida y te salvó? ¿Habías hecho todo bien? ¿Estaban las situaciones de una forma perfecta? Sin duda, lo más seguro es que estábamos en una situación complicada, pero Dios no te negó su ayuda. Dios no te negó su intervención divina, porque se sintió atraído a tu debilidad, tu momento de vulnerabilidad, cuando tú dijiste: ya no puedo más. Hace algunos años un amigo mío me visitaba, años de cristiano, líder de muchos proyectos en la iglesia. Viene él y me dice: ya no puedo más, estoy out, ya llegué a mis límites, ya no sé cómo pedirle a Dios, estoy agotado. Entonces yo me le quedaba viendo y le decía: felicidades. Y él me veía enojado y se enojaba más, ¿no? Y me decía: ¿por qué me dices felicidades? Estás en el mejor momento de tu vida. No, pero déjame contarte más. Me pasó esto. Y empezaba a enlistar un montón de situaciones caóticas. Y nuevamente yo le decía: felicidades. Pero ¿por qué me dices felicidades? Porque estás en el momento preciso, a punto de experimentar lo mejor de Dios. Y él me dice: no me estás entendiendo. No tengo ningún punto a favor. No tengo la mejor condición ni el mejor escenario para que Dios se manifieste. Ya las cosas están mal. Y le digo: ese es el punto clave para que tú puedas ver a un Dios poderoso transformar toda circunstancia. Pero estoy tocando fondo, gloria a Dios. Ya no te soporto, me decía, ¿no?
Pero de momento él tuvo una revelación y me dice, ya entendí, cuando yo ya no puedo, es hora que Él haga las cosas, amén. Y experimentó una revelación tan tremenda de la gracia de Dios y ahora es un excelente maestro de la gracia de Dios. Está enseñando el nuevo pacto a muchísimos creyentes y yo me gozo cuando veo la obra de Dios en su vida. Pero lo que quiero decir con esto es, tu peor momento, tu circunstancia más gris o más oscura, es el escenario para que la luz de Dios alumbre, brille intensamente y la gloria sea para Él, amén. Así que gloria a Dios. Tu necesidad, dilo conmigo, mi necesidad es el escenario perfecto para que Dios se manifieste. Razón número 2 por la cual Dios desea que recibas mucho más, porque Él simplemente se deleita en bendecirte. Dios se deleita en bendecirte. Yo no sé si tú tienes presente en este momento en tu mente alguna ocasión donde le has dado un regalo a uno de tus hijos. Como papás, yo creo que es un deleite observar la expresión de nuestros hijos cuando son sorprendidos, cuando no se la esperan. A ver, niños, ¿a cuántos de ustedes o jóvenes les gusta recibir regalos de los papás? Yo pensé que iba a haber así como a mí, ¿verdad? Sí, a ver, levanten la mano los jóvenes o los niños que les gusta recibir regalos de sus papás. ¿Ya vieron, papás? Sí, pues espérense hasta Navidad, niños, o hasta sus cumpleaños, ¿verdad? Pero papás, de verdad, sí o no, es un privilegio, es una emoción, es tan precioso ver la expresión de tus hijos, ser sorprendidos y recibir un regalo. Yo creo que es maravilloso. Yo tengo en mi mente registrado y guardado, atesorado todos esos momentos donde yo he sorprendido a mis hijos, pues con algún viaje, con algún regalo, algo que ellos deseaban mucho. En cierta ocasión recuerdo que nos íbamos a ir como el fin de semana a Mazatlán y no dijimos nada y fuimos a la escuela por los niños, en uniforme iban los tres, y de repente en lugar de tomar hacia la casa tomamos carretera a Mazatlán y ellos se veían y ¿a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Y no decíamos nada y ya hay media carretera, obviamente. ¿Vamos a Mazatlán? Sí, un relajo, ¿no? Pero es de gran bendición como padres generar esos momentos. Y Dios se deleita en bendecirte de la misma manera. ¿Cuántos lo creen? Esa es la manera de Dios. La manera de Dios es sorprenderte. Isaías 55:8 hasta el 9 nos dice así: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros, bueno, yo no sé ustedes, pero cuando yo llego a mi casa y veo un paquete, no me importa si es para mí o no es para mí, yo me emociono. Siempre que veo una cajita así de paquetería, o es más, cuando estoy regando ahí el jardín y pasa un carro de DHL, me emociono, ni al caso, ¿verdad? O si veo así, es más, hasta de, ¿cómo se llama esta paquetería? Se me fue el nombre. Hasta Correos Mexicanos, así pasa un carrito y me emociono. Es más, ¿cuántos recuerdan aquel antiguo arte casi extinto de mantener correspondencia? Yo me acuerdo, acá entre nos, no vayan a decir nada, pero yo enamoré a Perla por cartas, realmente. Eso dice ella, eso dice ella. Ella estaba viviendo fuera y yo le escribía cartas así cada rato, y dice ella que las recibía y no las leía, las guardaba para leerlas en la noche, ya que pasó todo el día, se preparaba una bebida, se recostaba en un sofá y leía y volvía a leer. Y lo mismo pasaba cuando escuchaba al cartero pasar por ahí, yo me asomaba, y cuando se iba de paso, me enojaba. Y había veces que se iba de paso y al rato regresaba y bien emocionado me daba las cartas de Perla. Pero yo creo que algo sucede dentro de nosotros cuando tenemos la expectativa de que vamos a recibir algo, ¿no es cierto? Hoy en día
pues vivimos tiempos donde quieres algo, lo pides por internet a Amazon y al día siguiente lo puedes tener, ¿no? Como que se ha cortado esa espera, como que ese proceso emotivo se ha reducido, pero el hecho de recibir algo nuevo, es más, hasta es un fenómeno entre los influencers en YouTube, ¿verdad? Hasta tiene nombre, unboxing, que es abrir un paquete de algo. No me van a creer, pero hay videos viralizados con cientos y miles de reproducciones de muchachos que van a abrir por primera vez un teléfono y están describiendo su experiencia de abrir el teléfono y sacar el cable, cargador y quitar las envolturas. De veras, por más raro que nos parezca, hoy en día es como una tendencia del unboxing, abrir un paquete. Y estaba leyendo que literalmente en nuestro cerebro algo sucede cuando recibimos una dádiva. Nuestro cerebro produce dopamina y la dopamina reduce los niveles de ansiedad. Así que si ya sabe, quiere que yo no ande tan ansioso, deme aunque sea una caja vacía, ¿verdad? Y me voy a emocionar y me voy a relajar. Pero sabe, eso pasa en la mente, eso pasa en el cerebro. Se bajan los niveles de ansiedad cuando recibimos. ¿Qué nos dice la Biblia? Es mejor dar que recibir. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Alonso está diciendo lo contrario? Que está muy padre recibir. Porque bueno, nosotros somos mensajeros de buenas nuevas. Dile a tu vecino, tú y yo somos mensajeros. Tú y yo somos mensajeros de buenas nuevas. Y cuando nosotros damos el mensaje, no te imaginas el gozo que se suscita, que se despierta en tu corazón. Cuando tú entregas un mensaje, Dios siempre tiene un mensaje para la gente y Dios puede usar tu vida para llevar ese mensaje. Y ahí es una gran bendición dar. A veces Dios te va a inspirar a dar algo que tú tienes. Ves a alguien con necesidad, tú tienes el doble, vas y le das algo y sientes gozo porque Dios puso ese querer como el hacer. Hay gozo en dar. Pero cuando recibes de Dios, cuando es Dios quien da, es mejor recibir que dar. Amén. Es mejor dar que recibir cuando damos a los hombres, cuando damos a la gente, porque Dios así lo pone en el corazón. Pero es mejor recibir que dar cuando recibimos de parte de Dios. A lo mejor esperas algo de las personas y siempre las personas van a quedar abajo de tus expectativas, pero eso nunca va a suceder cuando se trata de recibir de parte de Dios. Amén. Cuando tú pides algo por internet, no sé cuántos han tenido esa experiencia, duras días revisando en dónde va tu paquete, ¿no? Hace algunas semanas les compartía que yo compré algo por internet que venía desde China, por Amazon, y me notificaron que iba a tardar 3 meses en llegar. Ay, 3 meses, dije, ¿verdad? Era un aparatito para ahuyentar a los perros de mi jardín, un aparatito chino, ¿verdad? Que emite un sonido muy, muy, muy molesto, supuestamente solo audible para los perros. Pero en la madrugada yo me despierto con ese ruido, ¿verdad? Es bien agudo. 3 meses esperé por los famosos aparatos. Pero recuerdo el día que llegó, wow, bien emocionado. Y estuve mes tras mes siguiendo la ruta por internet y vi que se atoró en la aduana, ¿verdad? Y ahí decía, está en revisión en aduana. Y ahí estuvo como un mes completo hasta que llegó. Pero definitivamente es emocionante recibir dádivas. Y número 3, ¿por qué otra razón Dios quiere bendecirte abundantemente? ¿Por qué otra razón Dios desea que recibas mucho más en este tiempo? La respuesta es sencilla, porque es el tiempo correcto en la dispensación correcta de Dios. Amén. Este es el tiempo donde Dios quiere darte en abundancia. Este es el tiempo donde Dios quiere darte muchas respuestas. Es el tiempo de Dios. Dicen los hermanos de habla inglesa, God's timing, el tiempo de Dios. ¿Cómo es el tiempo de Dios? Ayer compartíamos con los hombres y decía uno de nuestros hermanos, decía, siempre hay una respuesta, pero nunca sabes cuándo. O siempre Dios te va a responder y va a suplir, pero nunca sabes de qué forma ni en qué momento. Y esa es la parte difícil como humanos. Esa es la parte donde nos desesperamos, nos frustramos, hasta nos llegamos a enojar. Y muchas veces nuestras oraciones están más basadas en: Señor, ¿qué necesitas que yo haga para que la respuesta llegue más pronto? ¿Cuántos han hecho oraciones así de bonitas? Yo las he hecho muchas veces, ¿saben?
Y lo padre de esto es que Dios no se enoja porque yo ore así. Simplemente estás siendo bien honesto y estás poniendo por delante tu condición humana. Pero ¿sabes qué? Dios es paciente, Dios es bueno. Y hay una razón por la cual los tiempos de Dios son tan distintos a los nuestros. Nosotros, en el tiempo que vivimos, de tanta tecnología, de tantos avances, parece que las cosas suceden más rápido. Simplemente el ejemplo de la correspondencia. Antes era escribir una carta y esperar 15 días, y era poco 15 días, a veces hasta un mes, ¿verdad? Y hoy en día mandas un WhatsApp y si la persona está en Europa, en el momento te contesta, no pasa nada. Es como si estuviera cerca, ¿no? La tecnología ha hecho más ágil las comunicaciones. Y eso hace que nos desesperemos en el tema de recibir lo que hemos esperado de Dios. Pero dice la palabra de Dios en Isaías 55:10. Léalo conmigo, por favor. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Amén. ¿Se da cuenta cómo Dios nos explica cómo son sus respuestas? Y yo creo que van a coincidir conmigo y van a estar de acuerdo de que muchas veces las respuestas de Dios son como gotitas, como gotas de lluvia, ¿verdad? No siempre, a veces. A veces Dios nos sorprende y ni siquiera hemos pedido algo y la respuesta ya está ahí, ¿verdad? Esa es la manera de Dios. Pero generalmente estamos esperando una respuesta y llega una gotita, y luego llega otra gotita, y luego otra. O como las hojuelas de nieve, ¿verdad? Como los copos de nieve. Ahora, ¿se imaginan que la lluvia no viniera en forma de gotas? ¿Se imaginan que la lluvia viniera en baldazos? Que cayeran baldazos, pero al mismo tiempo cientos y miles de baldazos. No toleraríamos tanta lluvia, ¿verdad? Es más, no fuera de beneficio, fuera perjudicial o fuera algo que dañaría las tierras, los cultivos. Pero dice la Biblia que como la lluvia y la nieve caen de los cielos y ya no regresan, cumplen el propósito. Cada gotita que fue derramada sobre la tierra cumple su propósito de irrigar, de refrescar, de nutrir las tierras, de que las plantas crezcan, den semilla, den alimento. Así será mi palabra que sale de mi boca. Y Dios tiene palabra. Lo que Él te ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Él tiene palabra. Y cada vez que tú necesitas una respuesta de Dios, Él tiene palabra para ti. Él tiene respuestas para ti. Pero es cierto que a veces llegan esas respuestas como gotitas, 1, 2, 3, una por una. Y ahí es donde como seres humanos nos desesperamos. Pero sabes, hay una razón en todo esto. Dios quiere relación contigo. Dios quiere contacto contigo. Imagínate esta situación en tu mente, que tienes una hija que se quiere ir a estudiar a, qué sé yo, Europa, y tú tienes todo el dinero, tienes toda la capacidad para poder apoyarla, y le dices: hija, ¿con cuánto vas a vivir al mes? Y tu hija te da una cifra, vamos a suponer, te dice: papá, mamá, 20,000 pesos al mes, poquito, ¿va? Para Europa, 20,000 pesos. Entonces tú le dices: bueno, cuenta con ello, te voy a estar depositando cada quincena 10,000 pesos. Eso sería lo normal, ¿verdad? En el mejor de los casos. Pero ¿qué tal si tu hija te dice: te tengo una propuesta, ¿por qué mejor no me depositas lo de 2 años y ya te olvidas de estarme depositando? Ya te olvidas de esa molestia. O sea, mándame 2 años completos y yo me encargo de administrarlo. ¿Qué crees que pasaría? Inciso A, ¿se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Se va a alocar la muchacha porque no tiene criterio, porque no tiene madurez, y se va a sentir princesa europea, ¿verdad? Y va a empezar a cometer cada tontada. Inciso B, simplemente ya no va a tener la necesidad de llamarte ni contactarte. No va a tener esa necesidad natural. ¿Por qué? Porque tiene todo resuelto. Inciso C, pues va a estar bien agradecida, te va a estar llamando constantemente, te va a buscar, te va a agradecer. La verdad es que lo más probable es que va a suceder
lo que dice el inciso B o A, ¿verdad? Pero el C yo creo que no. Y sabes, es la misma razón por la cual muchas veces estamos necesitando algo contundente en nuestras vidas, y puede suceder. En nuestras vidas ha pasado muchas veces, pero en la mayoría de los casos también Dios nos ha ido dando respuestas una por una. Cuando hemos orado por una visión, por tener claridad del futuro, viene primero un pensamiento, a las semanas viene otro, y ahí estamos orando y pidiéndole a Dios revelación, guianza, dirección. Viene otra respuesta y es impresionante, es impredecible cómo Dios va a responder. A veces nos ha sorprendido por medio de personas que les usa para darnos una palabra. A veces nos ha sorprendido en su palabra misma, un texto que brinca ante nuestros ojos. Ahí ha estado siempre y lo habíamos visto. Ha sido sorprendente. Hace semanas, hace algunos meses, Perla experimentó algo muy padre. Estábamos en una temporada de mucha necesidad de dirección de Dios, orando, pidiéndole a Dios claridad del futuro. Y Perla se sintió guiada a tomar su Biblia de adolescente. Imagínense, era una Biblia así grande, Thompson, así gigante, una de estas Biblias con un montón de estudio, una Biblia de estudio con muchos contenidos. Y dice Perla que abre la Biblia porque se sintió guiada a hacer eso, y que todos los versículos, ella había hecho un cuestionario de preguntas, ¿no? Cuando ella empezó a abrir la Biblia, empezó a relacionar cada pregunta con cada texto subrayado y era la respuesta. Y luego leía la segunda pregunta, le daba vuelta a la hoja, siguiente texto subrayado, era la respuesta. Fueron más de 20 preguntas contestadas de una manera sincronizada y perfecta. La cuestión es: ¿en qué momento pasó toda esa magia? ¿En qué momento pasó toda esa coincidencia? Sabes que Dios es eterno y Él no mide los tiempos como nosotros los medimos. Él ve tu vida por medio de la eternidad. Tú estás midiendo días, semanas, años, décadas. Dios te ve como el primer día y te ama de la misma manera en que te amó el primer día. Amén. Y cuando Perla me comparte todo esto, estamos en shock los dos. Y saben, una gran confianza invadió nuestras vidas de que estábamos viviendo el tiempo correcto de Dios, tomando la decisión correcta en el momento correcto. Amén. Con la gente correcta. Entonces, nunca reniegues de los procesos de Dios, porque lo que hace un cambio en tu vida es el proceso, no la dádiva. Seguramente si recibes la dádiva un día después de que la pediste, puede pasar, lo repito, pero yo creo que Dios está más interesado en prepararte para que seas un buen mayordomo, prepararte para que seas un buen heredero. Me encanta cómo Pablo describe el tema de los herederos. Dice: mientras el heredero es un niño, el niño es igual que un esclavo. Wow. Mientras el heredero, aunque tiene derecho a una riqueza enorme, grandísima, mientras es niño, es igual a un esclavo. Porque dale a un niño toda esa herencia, ¿y qué va a hacer con ella? No la va a aprovechar. Pero Dios está bien interesado en el desarrollo de tu carácter, en tu madurez, porque cuando el heredero se vuelve maduro, seguramente va a utilizar bien ese recurso, va a usar bien esa dádiva. Sin embargo, los procesos de Dios son una forma de expresarnos su amor por nosotros. Amén. Él tiene respuestas, pero Él quiere relación. Y aunque las respuestas vengan poco a poco, tu vida se está beneficiando de esas respuestas. Tu vida está dando fruto. Así que en esta tarde quiero animarte, iglesia, quiero animarte, mi amado hermano, mi hermana, a que no te rindas en creer, que no te rindas en creer de Dios que lo mejor viene en camino. Si estás en una espera, yo sé que las esperas a veces pueden ser muy duras. A veces las esperas pueden hacernos renegar, pueden frustrarnos, pueden hacernos sentir abandonados, como huérfanos. Pero quiero decirte que Dios nunca te va a abandonar. Para Dios poder abandonarte, tendría que invalidar la obra de la cruz. Para Dios poder darte la espalda, tendría que disculparse con su Hijo Jesucristo, porque tendría que reconocer Dios que la cruz no valió de nada. Y eso nunca va a suceder. Si nunca vas a ser abandonado, es porque Cristo pagó ese precio. Si Cristo en la cruz, una de sus últimas palabras, las penúltimas palabras que Él dijo fueron: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras son muy importantes para tu fe el día de hoy, porque Jesús está diciendo públicamente que fue abandonado por Dios. Su Padre Celestial le abandonó por algunos minutos,
Pero después la presencia de Dios volvió a Jesús cuando dijo: consumado es. Porque leemos en los evangelios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Primero dijo: Dios mío, única vez en la Biblia que Jesús le llama a Dios como Dios. Él siempre le decía papá, pero esa vez dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quedó registrado para que conste que Dios nunca te va a abandonar a ti. Si Jesús fue abandonado por unos minutos, esa es la garantía y el pago de que tú nunca serás abandonado por Dios. Amén. Así que es una promesa de Dios. Te quiero invitar a que en tu lugar cierres tus ojos y ores conmigo. Quiero hacer una invitación muy especial para las personas que hoy han recibido o han entendido que Dios les ama profundamente y que Dios tiene un plan muy especial para ellos. Amada persona, si esta es la primera vez que tú nos visitas, o la segunda vez, o la tercera, pero nunca recuerdas haber hecho una decisión de invitar a Jesucristo a vivir en tu corazón, este es un momento oportuno y muy especial para que abras las puertas. Déjame decirte que Dios no puede resistirse a que el ser humano abra las puertas de su corazón y le invite a entrar. Y si hoy es tu momento y sientes que fue Dios quien te trajo aquí, fue Dios quien concertó todas las cosas para que tú estés aquí sentado escuchando esta palabra, pues te invito a que abras tu corazón y ores conmigo estas palabras. Puedes repetirlas conmigo con fe en tu corazón, hazlo de una manera audible. Di conmigo: Señor Jesucristo, en esta mañana te quiero dar las gracias porque hoy puedo entender que todos estos años has sido tú quien ha cuidado de mi vida, quien se ha interesado por mi alma. Quiero darte gracias porque hoy entiendo que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz lo hizo justo por mí, para salvarme, para perdonar todos mis pecados, para darme una nueva vida, una vida abundante, una vida eterna. Di conmigo: gracias Jesús, porque tú eres el regalo de Dios para mí. Tú fuiste enviado desde el cielo para salvarme, y por eso hoy te abro las puertas de mi corazón. Te invito a vivir dentro de mí. Quiero conocerte, quiero experimentarte. Te entrego todo mi pasado, puedes decirlo. Te entrego este presente, te entrego mi futuro, te entrego mi vida entera. Y hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias Dios por el regalo de la vida eterna y el perdón de pecados para mí. Amén. Gloria a Dios.